¿Listo? Listas acá. Buenos días a todos, buenas tardes, porque estamos a los que están en Italia y buenos días a los que están en otros países. Hoy tenemos nuestra primera conversación en español. Ya comenté en un video para los que no pudieron, para los que no entiendan cómo hacer para poder seguir la conversación luego cuando esté en YouTube con los subtítulos en italiano o si quieren en inglés. Hoy estamos aquí con, ya empezaron a saludar, Yolanda Jimena Ramírez, buenos días. Bueno, les voy a pedir a quienes estén conectados ahora que compartan el video para que más personas nos puedan seguir. Eso es muy importante. Hoy estamos aquí con, hablando de un tema muy importante que es cómo el storytelling terapéutico puede ser utilizado para tejer hermandades desde una perspectiva feminista. Tenemos a dos personas aquí que nos van a ayudar a entender este tema. Son Socorro Corrales y Alejandra Ramírez Rivera, quienes tienen una experiencia muy importante en el ámbito de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar. Ahora. Socorro Corrales Carvajal es una ecofeminista en los procesos de la lucha social, estudiosa de la relación entre lenguaje, pensamiento y cultura, y es cofundadora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas. Alejandra Ramírez Rivera, en cambio, es comunicadora social en esta misma corporación y se ha ocupado de procesos de comunicación popular y periodismo alternativo y se define feminista y latinoamericanista. Muy interesante, luego hablaremos de esto. Y bueno, yo, como hay muchas cosas, hay muchos temas que enfrentar, entonces yo empezaría a entrar, digamos, en el vivo, ¿no?, de la cuestión. Entonces quisiera preguntar, bueno, quisiera entender primero que todo, preguntándote a ti, Socorro, ¿cómo comenzaste tu camino? Porque tú tienes una experiencia, digamos, muy importante y una larga, digamos, práctica también a través de la corporación, pero también el ámbito académico. Entonces, ¿cómo comenzaste tu camino y qué te acercó al ecofeminismo y te motivó a fundar la corporación hace tantos años? Buenos días, Aglaya, Alejandra. Pues primero un gusto estar acá compartiendo con ustedes dos y con la audiencia que nos ve o nos escucha. Esta invitación que surge por una campaña muy bonita que diseñó Alejandra nos ha permitido este encuentro y esta conversación y estoy muy agradecida y muy contenta. Bueno, pues yo nací en un lugar de Colombia que se llama El Quindío, pero mis padres y mi madre pues vivían, digamos, del rebusque, caminaban mucho como buenos paisas, eran errantes, buscadores, yo diría que también desplazados, porque la pobreza así lo exigía. Y llegué al Cauca en pos del amor. Entonces llegué joven al Cauca. Este es un departamento bastante diverso, lingüística, cultural y políticamente, por lo menos desde las resistencias de las organizaciones. Y era trabajar en una librería. Yo era librera mientras estudiaba y mientras tenía hijos. Y en esa librería, que era el movimiento indígena, apoyada por esta organización del CRIC, era un espacio de, digamos, de mucha afluencia de público, indígenas, estudiantes, obreros, sindicalistas, y pues allí me di el gusto de leerme todos los libros que no tenía en mi vida y que no podía comprar seguramente en ese entonces, y comencé como a entender esa relación entre la teoría y la práctica de una manera muy vivencial, muy profunda, que me emocionaba muchísimo, todavía me emociona. Entonces allí comencé como a oír de todos estos procesos, sobre todo los procesos indígenas, de cómo en Colombia el Cauca comenzaba a ser un referente político de resistencia al colonialismo y de resistencia a toda la barbarie que fue todo lo que significó pues el supuesto descubrimiento de América. En esa lectura, digamos, de ver libros, de leerlos, de sentirlos y compararlos o cotejarlos con la realidad, pues fui como haciéndome preguntas sobre la naturaleza, sobre quién era yo, qué hacía yo, cómo salir de ese mundo, digamos, provinciano a un mundo mucho más amplio, más plural, más diverso y por supuesto más complejo. Leyendo mucho de las mujeres,
leyendo libros de mujeres, revistas del Valle, de la Universidad del Valle, y oyendo historias de estudiantes, de parejas, de intelectuales, de artistas, porque en ese entonces también por el movimiento indígena llegaban muchos artistas, muchos grupos de títeres, de música al Cauca, como en pos de todos estos procesos que estaban agenciándose en los territorios del Cauca. Y bueno, ya después hice parte de los movimientos indígenas, de los movimientos estudiantiles, y estuve participando en jornadas ecológicas. Allí entonces pues hacíamos campañas también en limpiar los ríos, en recoger basuras, en sembrar árboles, en hacer alfabetización. Ahí entendí también todas las dinámicas y la profundidad de la educación popular, sobre todo leyendo a Paulo Freire, de que primero uno lee el mundo antes de leer libros, y cómo el mundo le pone a uno de cara diversas historias, diversas complejidades. Y bueno, y allí fundamos una organización que se llamaba, un grupo ecológico que se llamaba Que Obedecíamos, entonces muy llenos de sueños, de que no queríamos el medio ambiente, sino que lo queríamos entero. Y en ese proceso vino el terremoto de Popayán, un sismo que a mi modo de ver, yo digo, fue más que un remesón natural, fue un remesón social, porque se destaparon las asimetrías sociales en el Cauca, los inquilinatos, la pobreza, pero también la capacidad de las organizaciones y de las personas por buscar una vida digna. Y bueno, y allí trabajamos con muchas personas y organizaciones para llegar a sitios, a ocupar terrenos y a construir casas, que en ese entonces no se llamaban casas, sino casuchas, carpas. Y viendo ese proceso en todo, en la librería, en la universidad, en las campañas ecológicas, en ese terremoto de Popayán, en esa rebusque de las mujeres por tener una casa para su familia, pues veíamos ya con otras compañeras o con otras organizaciones, pues que lo de las mujeres eran las que buscaban, las que se trasnochaban, las que pedían auxilio por todos los lados, buscaban alimento, buscaban cómo construir y cómo aprender a construir. Pues los derechos de las mujeres no se veían, no había, digamos, condiciones como dignas, había violencia, había demasiada pobreza, pero un entusiasmo y una fortaleza y una capacidad de lucha que pues a mí me sigue asombrando, porque cada vez me convenzo más de que la teoría sale de la práctica y no al contrario, de que todas las nuevas categorías que hoy hablamos son categorías que han emergido de las luchas sociales, que han salido de la educación popular, que han salido de las resistencias de los pueblos por no dejarse vencer ni vencernos por la barbarie, por la ignominia, por la injusticia. Y bueno, y ahí haciendo camino, este movimiento o esta organización ecológica, digamos, nos partimos, por decirlo así, y fundamos la corporación comunitaria. Éramos un grupo de estudiantes, de profesores de la Universidad del Cauca, y se volvió como un espacio para hacer, digamos, el punto de encuentro de la Ruta Pacífica, de la Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y por otras plataformas a nivel nacional e internacional en los que el Cauca ha venido participando. Y bueno, yo en la Universidad del Cauca, ya como profesora también, con la profesora Alejandra Miller, que hoy es comisionada de la Comisión de la Verdad, pues fundamos el grupo de Educación, Género y Desarrollo, y allí comenzamos como a hacer una escuela, a la par de que hacíamos en la corporación como un trabajo mucho más práctico. En la universidad también hacíamos un trabajo práctico en el sentido de convocar y de estimular los liderazgos femeninos jóvenes, porque sentíamos que se necesitaba mucho liderazgo, mucha fuerza organizativa y muchas mentes y pensamientos para seguir adelante en búsqueda de defender y de posicionar los derechos como derechos a la dignidad, a la libertad y a la justicia. Ese es como un camino muy rápido, y bueno, y ahí tenemos en la corporación ahora, también con gran anhelo, a un grupo de mujeres jóvenes de diversas disciplinas, de diversas profesiones, que son las que le dan vida y cuerpo a esta corporación todos los días. Gracias.
Yo creo que has sido hasta muy sintética contando tantas cosas tan interesantes y te ha tocado como resumir, ¿no? Porque son experiencias increíbles las que has vivido y toda la lucha a la que has participado. Qué interesante. Además, algo que me ha, digamos, robado la atención es la idea de la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, varias personas con varios perfiles que juntos trabajan con un mismo objetivo. Qué interesante, porque es más, por ejemplo, aquí lo que estamos tratando de hacer es precisamente mostrar cómo en realidad personas con diferentes perfiles pueden formar una red para la transformación. O sea que me ha llamado la atención, digamos. Además, me parece muy interesante lo que dijiste con respecto a las historias, o sea, lo que formó, digamos, lo que eres hoy también fue lo de escuchar historias, ¿no? En tu juventud, en tu experiencia universitaria y al principio, y pues es un poco también lo que tratamos de comunicar aquí, ¿no? O sea, la idea que necesitamos ponernos en contacto con las historias de las otras personas para lograr entender realmente las experiencias que ellos viven, porque si no, desde nuestra perspectiva, nunca podemos entrar en su digamos, experiencia diaria, ¿no? O sea, que me pareció muy interesante. Bueno, hay varias cosas que luego también después te voy a preguntar. Quería solamente una cosita más. Hablaste de la ruta pacífica y de pronto, si quieres dar una pequeña explicación para los que nos están siguiendo o nos seguirán y no conocen la situación de Colombia, de pronto explicar de qué se trata, porque vi que también la corporación colabora con la ruta pacífica de las mujeres, ¿no? Entonces, de pronto podemos dar una pequeña explicación de lo que es para los que nos están siguiendo. Bueno, sí, las historias en la medida en que allí en esa librería pues llegaban indígenas, estudiantes, obreros, sindicatos, de organizaciones y contaban historias de lo que estaban haciendo, contaban historias de cómo organizarse, de cómo posicionar la lucha indígena, cómo reivindicar las lenguas indígenas, cómo reivindicar la pluralidad de la naturaleza, la defensa de la naturaleza, pero desde una perspectiva muy distinta a la que estaba haciendo el ecologismo, desde una perspectiva justamente, digamos, de encontrar esa ancestralidad y esa defensa, no solamente de los derechos humanos, sino la defensa de todo lo que significa la naturaleza en la que hombres y mujeres hacemos parte. Y allí dos libros que me acuerdo demasiado para mí importantes fueron una revista de la Universidad del Valle que se llamaba Cuéntame tu vida. Y allí eran historias de mujeres, historias de la vida cotidiana, historias digamos, del movimiento estudiantil. Y otra era una de la bailarina Isadora Duncan, un libro que es de mi vida, donde también ella cuenta su vida y muestra cómo desde que ella conoció sobre los derechos de las mujeres, nunca más dejó de luchar por los derechos de las mujeres desde el arte. Y bueno, esto es para decir que entonces las historias de vida siempre me han apasionado, me han gustado, mi propia historia, yo miro mi propia historia y digo, qué maravilla, ¿no? Cómo cambiamos, cómo nos transformamos, cómo nos ayudamos, cómo es de importante conocer esa vida cotidiana desde la que emerge, pues, lo que hoy se llama el cuidado de sí, la economía del cuidado. Entonces, estando en todos estos procesos, la Ruta Pacífica nace justamente con la pregunta: ¿qué estamos haciendo las mujeres por la paz de Colombia? Frente a la guerra, frente a ese conflicto, frente al enfrentamiento armado que estaba desangrando y sigue desangrando a Colombia. Entonces estábamos en la Red Nacional de Mujeres, en la IMP, en varias organizaciones, pero no había una organización específicamente con la pregunta sobre qué podemos hacer las mujeres para parar la guerra y para exigir la paz como un derecho envolvente de dignidad y de construcción de democracia y de justicia social. Nos fuimos juntando y nos juntamos desde ese entonces, diría yo, hace más de 20 años, casi 24, mujeres que nos convocaba como ese sentido de justicia social para parar la guerra y para que las voces de las mujeres se sintieran a nivel nacional e internacional de que no queríamos seguir padeciendo la guerra, y de ahí nació el lema.
no parimos hijos e hijas, no queremos hijos, parir hijos e hijas para la guerra. Y yo pensaba que era un lema muy nuestro, y resulta que eso es un lema de Virginia Woolf hace años, en Tres Guineas. Entonces nos fuimos juntando y lo primero que hicimos es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Para que nos oigan, para que nos vean, para que nos sientan, para no solamente lamentarnos, sino para proponer. Y recuerdo entonces que había una alcaldesa que se llama Gloria Cuartas, en un pueblo de apartado, un pueblo bastante, digamos, complejo, porque ya había paramilitarismo, que es uno de los luchas bananeras en Colombia, donde ella nos llamó en ese entonces sobre esta idea de la ruta pacífica, donde ella decía, es que aquí violan a las mujeres, los paramilitares, la guerrilla, el ejército, en la vida cotidiana, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos nació la idea de movilizarnos hasta esa localidad, que fuimos organizando a nivel de los territorios, conversaciones con mujeres, con organizaciones, es decir, vamos a ir hasta allá a solidarizarnos con las mujeres que se sienten que están solas, que se sienten totalmente ultrajadas, violadas por todos los actores armados y por los actores pues, misóginos y patriarcales, y nos movilizamos. Creo que llegamos más, no recuerdo cuántas mujeres, pero desde ese entonces, desde 24 años atrás, con el lema no queremos parir hijos e hijas para la guerra, comenzamos cada año a hacer una movilización a una localidad, a un pueblo o a una región donde las mujeres se sentían, digamos, más acechadas por la guerra. Y no solamente hacemos movilizaciones, como decimos, para irnos en buses y para poner allá como nuestras voces y nuestras experiencias, sino que se hace investigación, la Ruta Pacífica hace resistencia, nos declaramos como una organización pacifista, antiguerrerista y feminista, porque sentimos que los feminismos, y hemos trabajado mucho sobre los feminismos, sobre lo que significa como movimiento social, como movimiento contrahegemónico y como movimiento, digamos, de transformación de imaginarios y de seguir apostándole a la resistencia y a la paz por el hombre. ¿Cuál es la relación entre la Ruta Pacífica, Ruta Pacífica de Mujeres y la corporación? Sí, muy buena la pregunta. Es porque nosotras somos un movimiento. O sea, nosotras somos una corporación y la Ruta Pacífica es un movimiento nacional con mucha presencia a nivel de todo Colombia, pero también con muchas alianzas a nivel internacional. Y las organizaciones en las cuales, digamos, hicimos parte de ese nacimiento de la ruta, las organizaciones, se buscaba una organización que fuera como el punto focal, o sea, somos como el punto de encuentro de las organizaciones del territorio del Cauca, pero asimismo están otras organizaciones a nivel de Colombia, en 9 regionales, donde allí pues somos como el centro digamos, de convocatoria, de reflexión, de formación, de investigación más regional, y hay una coordinación a nivel nacional donde pues se llevan las apuestas digamos, las iniciativas, y se trabaja de manera muy, muy coordinada, muy deliberadamente y muy creativamente. Entonces somos el punto comunitario, es el punto focal en el Cauca de la Ruta Pacífica de Colombia, que somos un movimiento. Muy interesante, y luego seguiremos hablando de eso. Focal en el Cauca de la Ruta Pacífica de Colombia, que somos un movimiento. Muy interesante, y luego seguiremos un eco, espérate, lo borré. Bueno, decía muy interesante, y luego te voy a hacer otras preguntas sobre esto, pero bueno, quiero saludar a todas las que nos están siguiendo, porque ya hay muchos saludos y muchas personas. Les vuelvo a decir que compartan para que más personas nos puedan seguir. Y ahora quería conversar un poco con Alejandra. Me ha, digamos, despertado el interés feminista y latinoamericanista. Entonces ahora te voy a hacer una pregunta. Bueno, primero que todo, a ti también quería preguntarte cómo empezaste este camino, qué te acercó a este pensamiento
feminista y latinoamericanista, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo conociste la corporación y cómo entraste a trabajar con ellos? Bueno, pues primero que todo, buenos días para todas. Aglaya, muchísimas gracias por permitirnos compartir en este espacio. A Socorro también por compartir en esta oportunidad. Y quiero aprovechar el espacio también para saludar en este momento a mis compañeras, a mis coequiperas de la Corporación Comunitar, que sé que en este momento están conectadas, como siempre, respaldándonos en este proceso de visibilización de lo que hacemos en el día a día. Yo creo que ese trabajo que realizamos no sería posible sin la presencia de cada una, que desde sus disciplinas le imprime una dinámica muy interesante y muy de corazón a todo lo que es este proceso de la lucha feminista. Y también, por supuesto, saludar a las compañeras de los territorios del departamento del Cauca, que sé que muchas de ellas también en este momento se encuentran escuchándonos. Muchas gracias, porque en realidad es por ustedes, y más que por ustedes, junto a ustedes, que estamos construyendo esta apuesta. En mi caso, desde la comunicación, pero en general la apuesta de vida y de trabajo por parte de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitarias. Compartirte y compartirles a ustedes que, bueno, yo parto de una premisa que hace parte de las feministas, y yo creo que hace parte de esos procesos políticos que se sienten desde el alma, ¿no? Yo creo que cuando los caminos están motivados por convicciones que son de largo aliento, pasan por esta misma premisa, y es que lo personal es político, ¿no? Las feministas siempre decimos eso, porque yo pienso que precisamente es siempre una motivación personal, una experiencia de vida o unas experiencias de vida las que nos la conciencia y nos llevan a encontrar estos caminos, ¿no?, de lucha y de necesaria transformación, que primero, como lo manifestamos siempre en la Corporación Comunitar, nos pasan por el cuerpo, ¿no? Nos pasan por el cuerpo, nos pasan por el corazón, nos transforman también la mente y los imaginarios, y creo que eso es lo importante, porque es lo que nos permite sostenernos en momentos difíciles, donde a veces sentimos que, como que, no sé, por situaciones del contexto, de las realidades, como que la lucha no tiene mucho sentido, pero siempre estamos ahí, siempre seguimos y seguiremos ahí, precisamente porque esos principios están afianzados, enraizados en una lucha que es de corazón. Y en ese sentido, contarles que siempre he contado con la enorme fortuna de tener referentes de mujeres poderosas en mi vida, a lo largo de mi vida, que han marcado mi camino también como feminista, ¿no? Desde mi madre, que aprovecho para decir que me acompaña aquí en este espacio también ahora. Wow. Hola. Madre, perdón. Sí, ya la vi. Mucho gusto. Hola, buenos días. Bueno, que también precisamente este ejercicio hace parte del humanizar la lucha, ¿no? Mostrar esa cara humana de quienes trabajamos en los procesos sociales, que tenemos familias, que tenemos escenarios cotidianos donde también libramos esa batalla de ser coherentes, a veces con mucho dolor, con mucho esfuerzo, pero en el día a día luchamos también precisamente porque ese discurso se haga palabra y sobre todo se transforme en hechos. Entonces, en esa medida, bueno, les contaba que siempre he sido como una rebelde, inconforme con las realidades que me rodean, toda la vida, desde muy pequeña, también con inclinaciones hacia la escritura y hacia la creación desde que era una niña. Y digamos que poco a poco fui encauzando como ese camino hasta llegar a la universidad. Primero cursé algunos semestres de Derecho, pero sentí que no era lo mío. Y caminando en esas búsquedas de no hallarme de repente porque no encontraba
lo que realmente me hiciera sentir bien. Me encontré con uno de los grandes amores de mi vida, que es la comunicación social, donde me enamoré perdidamente de mi vocación y de mi profesión, y empecé un camino de formación política también, digamos de manera muy empírica. Mi feminismo comenzó con experiencias personales que me hacían sentir que la vida de las mujeres necesitaba una transformación, que esos referentes de mujeres que yo tenía en mi vida eran como tan grandes que desbordaban las lógicas y los estereotipos que nos querían meter en la cabeza frente a qué era una mujer. Y precisamente en homenaje a esas mujeres enormes que han rodeado mi vida, desde mis compañeras hasta mis hermanas, tías, madre, bueno, en fin, mis maestras de vida, decidí tomar un camino distinto como mujer y empecé a formarme de manera muy autodidacta, como ya te había mencionado antes. Nos reuníamos en la Universidad del Cauca, donde estudié mi pregrado, en pequeños grupos de reflexión que después derivaron en espacios de activismo universitario por el feminismo, formándonos en medio de la pelea, en la calle, en el meeting, formándonos desde adentro. Y posteriormente, este proceso político fue de la mano de las luchas estudiantiles por la educación pública, donde también tuve un camino largo y que agradezco mucho porque me permitió formarme también y comprender que el rol de las mujeres en las luchas sociales es un rol protagónico y que debe ser protagónico también, porque las mujeres tenemos mucho que decir desde nuestro sentir como mujeres. Y bueno, posteriormente esa lucha estudiantil también me llevó por otros caminos que recuerdo con inmenso amor, que han sido los caminos de los procesos a través de la comunicación alternativa, de la mano de un grupo que teníamos en la universidad que se llamaba Prensa Libre, donde creamos un periódico estudiantil de denuncia también, y empecé a trabajar fuerte el tema de la comunicación alternativa, hasta que después realizábamos ya talleres de comunicación popular con comunidades campesinas sobre todo. Y bueno, posteriormente empezamos ya a andar un camino largo también con organizaciones sociales, de la mano de muchos procesos en el departamento del Cauca, que luego de mi salida de la universidad siguieron dando frutos en otros escenarios. Yo viví 4 años en la Argentina, donde tuve la oportunidad de compartir también organizativamente, tanto con todas estas reivindicaciones tan justas de los pueblos originarios, como con todo el proceso de defensa de derechos humanos de comunidades migrantes latinoamericanas. Y allí llegó esa gran inspiración también del latinoamericanismo, no solo desde mi formación en estudios latinoamericanos, sino que la Argentina me entregó desde la vivencia y desde el trabajo organizativo, también político con estas comunidades, la oportunidad de creer en que otro pensamiento y otro conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese latinoamericanismo, también he venido caminando el feminismo, deconstruyendo también muchas cosas y construyendo referentes también que intentan ser un poco más cercanos a nuestras realidades. Y pues bueno, ese ha sido mi caminar. Precisamente mi encuentro con Comunitar, digamos que yo tuve la fortuna y la oportunidad de compartir tanto con Socorro como con Alejandra Miller, que la nombraba también Socorro, y con otras compañeras en la Universidad del Cauca, cuando ellas eran parte del grupo de género y desarrollo, y también eran docentes universitarias, activistas feministas, constructoras de otros discursos, también rebeldes desde sus apuestas en las aulas. Y conocí muchas compañeras muy valiosas, digamos, yo me considero ya como esa parte de la vieja guardia, y ellas también dejando ese legado enorme en la Universidad del Cauca. Ahí nos conocimos y nos reencontramos nuevamente cuando yo regresé al país. Regresé, bueno, en situaciones familiares
complejas por la enfermedad de mi padre, pero también cuando llego y me encuentro con esta oportunidad de trabajar en Comunitar, me encuentro en otro momento de mi formación como feminista, ya con todo ese, digamos, con todo ese compilado de experiencias recogidos a lo largo de este camino, pero también me encuentro un país con una esperanza, ¿no? En el marco de que antecedió la firma del acuerdo de paz, un país que yo no me soñé. Yo me fui 4 años y cuando volví era un país que tenía otras apuestas, donde nos atrevimos nuevamente a soñar y donde yo sentía que las mujeres, y siento que las mujeres estamos en primera línea en defensa de la vida y en construcción colectiva de paz. Entonces llegar a ese país fue para mí muy esperanzador, y llegar a Comunitar en ese panorama también fue una experiencia maravillosa, en la que hemos venido caminando con nuestros ires y venires a lo largo de estos 5 años que llevo vinculada a la corporación, y ahora actualmente me encuentro trabajando en el eje de comunicaciones, donde estamos intentando impulsar una apuesta por la comunicación de cara a las necesidades de las mujeres en los territorios, y también como muy hermanada con todo este camino que plantea Socorro de la educación popular y de la comunicación popular. Gracias, Alejandra. Tu experiencia también ha sido muy rica, además de experiencias concretas y prácticas, sobre todo en lo que es la educación popular, y eso es muy interesante porque realmente veo que las tres tenemos digamos, algo en común, ¿no? O sea, un maestro que puede ser Freire, que mencionó también Socorro, que realmente yo también considero parte de la inspiración que me motivó a hacer todo lo que estoy haciendo. Realmente, volviendo a pensar en él, la acción dialógica es, digamos, lo más transformador que tenemos todos en nuestro poder, ¿no? De hecho, quería enfocarme un poquito más en este momento en lo que es lo que yo digo storytelling terapéutico, pero claramente la traducción es narración terapéutica, y tratar de hacer entender un poco, porque en las otras ocasiones tuve la posibilidad de explicar lo que es, lo que yo considero y que consideramos en Peace Wars, la asociación que promueve estos encuentros, como narración terapéutica, pero claramente, siendo la primera vez en español, de pronto tenemos que volver a explicar un poquito más en detalle este aspecto. Entonces, digamos que la narración de por sí es comunicación, y cuando la comunicación es auténtica, es naturalmente terapéutica, porque nos vuelve a llevar a una concepción de nosotros mismos como parte de un conjunto. Volvemos a vernos a través de la interacción directa o indirecta, pero volvemos a vernos sin, digamos, todas las etiquetas, los roles, los perjuicios que la construcción, el imaginario colectivo construye, ¿no? Entonces, es lo que consideramos como narración terapéutica, una narración que vuelve a poner en contacto y a promover un diálogo verdadero en el cual estamos dispuestos a recibir la experiencia de la otra persona, pero también a donar nuestra propia experiencia. Entonces, la verdadera esencia del diálogo, ¿no? Lo esencial. Y pues, entonces, considerando pues este aspecto, y bueno, siempre digo esto es desde la perspectiva comunicacional, porque claramente hay la narración siempre ha sido utilizada, es más, hoy en día es hasta malinterpretada, porque la utilizan en cualquier cosa, desde la publicidad para vender, en el marketing, cualquier cosa, la narración funciona. Pero realmente, yo digo siempre, si queremos volver a una perspectiva, digamos, esencial de lo que es la narración terapéutica, tenemos que concentrarnos en una perspectiva de comunicación. Y bueno, considerando esto, y Socorro, lo que dijiste antes fue, digamos, algo muy interesante, porque hablaste de tu experiencia, sobre todo con la Ruta Pacífica de las Mujeres, y hablaste pues de situaciones de mujeres víctimas de violencia y del conflicto, algo muy trágico. Además, vale la pena recordar que desde que el mundo existe, en cualquier conflicto, la mujer siempre ha sido un instrumento para herir al enemigo, ¿no? O sea, vemos las violaciones que han habido en Bosnia, en
Sarajevo, en muchos países de África. O sea, siempre la violación y la violencia en contra de las mujeres ha sido utilizada en conflictos, ¿no? Entonces yo a ti quería preguntarte algo, Socorro, como hablaste de esta experiencia. Si quieres ayudarnos a entender la situación de las mujeres, cómo se ha desarrollado en Colombia, especialmente con respecto al largo recorrido para llegar a la paz, y cuál es el rol de una posible narración terapéutica, como yo te acabo de contar, en este marco. Bueno, pues aquí hay digamos, una reflexión que yo diría que en Colombia apenas comienza en términos de la narratividad de las mujeres, pero también, como tú dices, igual que lo del concepto de género, se ha instrumentalizado. Es el cliché político para ponerlo, para conseguir recursos, para mostrarse políticamente correctos, para generar supuestamente un ámbito de democracia y de participación con las voces y la perspectiva de las mujeres. Pero se habla de género sin conocer justamente las raíces históricas y políticas de lo que significa el enfoque de género. Eso mismo siento que está pasando con la narrativa. O sea, hoy oímos a periodistas, a políticos, a mucha gente hablar que la narrativa de la política, la narrativa de las mujeres, la narrativa de la guerra, la narrativa para todos. O sea, se van volviendo los conceptos que parecieran ser como más cosechando mejores frutos, y yo lo que veo es como al contrario, vulnerándolos y empobreciéndolos, porque se pierde esa dimensión humana, esa dimensión de dignidad, de apuesta. Y como tú decías, hablar de narrativa implica hablar de comunicación. ¿Y qué es comunicación? Poner en común algo para construir un nuevo imaginario o nuevas apuestas o nuevos derroteros de sociedad, de personas y de comunicación y educación. Entonces la narrativa, pues según uno de los escritores intelectuales que me gusta mucho leer, que tiene que ver, que es de Italia, entiendo que es cubano-italiano, que es Italo Calvino, decía, o sea, la narrativa sirve justamente para poner, digamos, la utopía, la ciencia, la experiencia humana en una perspectiva de diálogo entre la vida real, que es a veces tan dura, y esa capacidad de soñarnos distintos, de considerarnos que creemos el uno con la otra, que construimos de manera conjunta. Nadie lo es por sí solo. De ahí viene el concepto de sujeto. El concepto de sujeto es que estamos anclados a una dimensión cósmica y a una dimensión colectiva. Y la narrativa, entonces, como también decían por ahí los filósofos, y el arte de narrar es el arte de compartir experiencias. Y la experiencia no como el docto que sabe mucho sobre un determinado tema, sino la experiencia como la capacidad de reconocer esa sabiduría popular, esa sabiduría que habita en cada quien desde su historia de vida. Y por eso cuando fundamos a Comunitar, dijimos, hay un, como dice Alejandra, una efervescencia en Colombia para apostarle a la paz, y allí estamos las mujeres. Y entonces desde Comunitar comenzamos a generar ese diálogo con las mujeres, a oírlas, a compartir con ellas nuestra experiencia, porque es que la formación universitaria y teórica y académica es también una experiencia. Eso no está por fuera de la vida, ni está por fuera de los ámbitos de construcción de nuevos ideales. Entonces las narrativas terapéuticas es precisamente la capacidad de escucha, esa capacidad que por lo menos en las investigaciones que yo he participado es como el hilo conductor, es como el eje político para escucharnos, porque si vamos a ir a juzgar a una persona porque ha sido violentada, a pensar en que eso se resuelve bajo las sábanas o que eso se resuelve teniendo un poco más de paciencia, a poner nuestra voz y no la voz de esa persona que nos busca y a la cual pretendemos ayudarle o orientarla, pues estamos, pues digamos, fuera digamos, de las apuestas de los feminismos, que es justamente la revolución cotidiana más fuerte que ha podido haber, la más pacífica y la más transformadora. Entonces la narrativa terapéutica que creo que aquí en Colombia, desde ese concepto como tal, no se ha desarrollado, pero sí lo hacemos en las organizaciones, escuchando a las mujeres, valorando esa agencia social que ellas tienen, no solo desde lo individual por sus afectaciones, sino de su capacidad de resistencia y de afrontamiento en sus territorios.
en sus vidas para no dejarse aniquilar por todo esto, como decía al comienzo, de la ignominia. Esa terapia que nunca la hemos planteado como terapia, digamos, en términos de sí, sino como en términos de justamente reconocimiento, de reconocer que en esa persona que ha sido violentada, y por eso entiendo, alabo y comparto la apuesta de las mujeres víctimas, a que ellas no son solo víctimas, sino que es que ellas son ciudadanas de este país, son personas que tienen mucho que decirle no solo a Colombia, sino al mundo sobre lo que significa afrontar una guerra, pero también la capacidad de salir de allí, justamente desde la sororidad, desde la formación, desde la investigación, desde las campañas como esta que Alejandra construyó tan bonita y tan importante para entretejernos desde las distancias, desde otros horizontes, desde los saberes, desde las diferentes experiencias. Cuando nosotros entendimos eso, cuando hacíamos campañas en Comunitar, hacíamos pequeñas investigaciones, generábamos como unos diálogos y unas reflexiones, y comenzamos a ver desde hace ya casi, yo creo que más de 10 años, de que esa apuesta psicológica, ese apoyo y esa necesidad de esa vertiente de la psicología, que no era una psicología pues ni positivista, o que no debe ser por lo menos, sino desde la psicología comunitaria, desde la psicología pragmática, que era para justamente entender cómo los territorios también han sido afectados, cómo las comunidades han sido también afectadas, pero también cómo son espacios y lugares y procesos donde las mujeres históricamente han estado, pero no se les ha reconocido, donde históricamente ellas han generado acciones de ayuda mutua. Y eso tiene que ver mucho con la terapia y la sanación y la recuperación de un país, y salir de la guerra y de los imaginarios de androcéntricos, misóginos, injustos. Es justamente recogiendo toda esa ancestralidad y poniéndola en un contexto mucho más dialógico, más polémico si se quiere, o por lo menos más deliberativo y más creativo, como decimos, desde una postura crítica. Creo que Comunitar, como lo dijo Alejandra, si no fuera por todo como digo yo, esta escuela que es con jóvenes de diferentes disciplinas, y lo digo con orgullo, la única vieja soy yo, es justamente porque allí hay un diálogo de saberes, pero también un reconocimiento de que nos necesitamos mutuamente. Si no hubiese ese reconocimiento, ese es un principio como ético que tenemos en la corporación, un principio que las historias tienen que ser desde la perspectiva ética, desde la perspectiva estética y desde una perspectiva mancomunada, y no solamente desde el solipsismo, que es la víctima para oírla, para darle, digamos, unas orientaciones y chao. O a que vuelva cuando se sienta mal. No, sino desde una perspectiva mucho más comunitaria, mucho más dialógica, mucho más reflexiva, pero también crítica, porque no es solamente oírnos para recrear esa historia o para generar, digamos, una posibilidad de trabajo en las comunidades, sino porque sentimos que esa víctima necesita ser contextualizada, ser reconocida, no solo como persona, sino como comunidad, como partícipe de una sociedad compleja, pero también de resistencia. Gracias, Socorro. Además, acabas de responder también a otra pregunta que te quería hacer, porque al final, pues, quería entender un poco más, según tú, cuáles son los aspectos de la narración terapéutica que, pues, pueden ayudar un poco, ¿no?, a cambiar el imaginario colectivo y, pues, a reforzar al feminismo. Pero al final, acabas de decirlo tú también, que algo muy importante que es cambiar completamente la perspectiva, por ejemplo, sobre la víctima, porque pues ahí, como en otros contextos también donde no hay un conflicto o hay un postconflicto, en realidad vemos que cuando una mujer es víctima suele ser juzgada, está todo este muro de perjuicios que realmente terminan revictimizando a la misma víctima. En cambio, realmente un aspecto muy importante, es cierto, es tratar de cambiar completamente la perspectiva y empezar a tener una perspectiva más colectiva, ¿no?, con respecto a este tema. Y hablaste de algo también que quería preguntarle a Alejandra, porque mencionaste también el rol activo de Comunitar a lo largo de estos años,
en lo que es la narración terapéutica, ¿no? De hecho, pues mencionaste al proyecto que está siguiendo Alejandra, que es el que me ha llamado la atención, que es Juntas Nos Tejemos. Y bueno, Alejandra, ¿quieres contarnos un poco, hablarnos un poco de este proyecto y cuáles son los aspectos que tú ves de este proyecto que pueden reflejar una forma de narración terapéutica? Bueno, pues realmente dentro de la Corporación Comunitar hemos venido desde hace ya varios años apostándole fuertemente a ver la comunicación más allá de la inmediatez y más allá de lo estrictamente mediático. Desafortunadamente, yo pienso que hemos subvalorado el lenguaje, y hablo de lo hemos subvalorado socialmente, ¿no? Porque hemos subvalorado sus potencialidades para generar transformaciones sociales, pero también hemos subvalorado su capacidad para reproducir relaciones de dominación, ¿no? Y nos encontramos ante un panorama mucho más en este campo de las nuevas tecnologías, donde los usos del lenguaje se hacen supremamente importantes, ¿no? Estamos también a la puerta de nuevos lenguajes, reconfigurando también la manera como nos relacionamos, mucho más aterrizándonos a estos tiempos de confinamiento y de pandemia, que empezamos a analizar, bueno, cómo vamos, por ejemplo, a relacionarnos, a seguirnos tejiendo, a seguir mostrando que existe un respaldo para las mujeres en los territorios, porque nosotras hacemos mucho trabajo en los territorios, en el departamento del Cauca, que lo sabes, es uno de los departamentos más golpeados también por el conflicto en diversas dimensiones. Y en esa medida hemos venido acompañando a las mujeres, y al sentirnos como tan impotentes frente a este tema del confinamiento, con el equipo de compañeras empezamos a mirar cómo poder conectar con las mujeres y hacerles sentir que esto no se ha acabado, que no estamos solas, que seguimos juntas a pesar de la distancia, como dice la campaña, ¿no? En la distancia juntas nos tejemos. Digamos que la campaña surge de esta necesidad, por un lado, de evidenciar que ese tejido continúa desde esas diversas apuestas comunicativas que en este momento nos acercan a la virtualidad. Yo tengo que decir que como comunicadora de la vieja guardia soy un poco escéptica del tema virtual. Prefiero la presencialidad y el intercambio, ¿sí? en el día a día, y ese intercambio cara a cara que es tan rico y tan afectuoso. Pero debo decir que he encontrado en este escenario de la campaña Juntas Nos Tejemos también una cantidad de sorpresas agradables frente a cómo nos hemos seguido tejiendo y cómo mujeres empiezan a reconocer, mujeres de otros territorios que ni siquiera nos conocemos presencialmente, pero a sentirse identificadas con estos testimonios que nos envían desde nuestros territorios y también desde otras ciudades, y posteriormente de otros países también, que empiezan a vincularse a la campaña. Entonces ha sido muy interesante esta apuesta también de diversificación de la narración a través de esa inclusión de historias cotidianas del día a día, ¿no? Donde las mujeres sienten que desde sus espacios de confinamiento, desde los escenarios más cotidianos, también están apostándole al cuidado de la vida. Y esa es otra de las apuestas concretas que tenemos con esta campaña, y es evidenciar esto que Socorro ya nos mencionaba hace rato, que de pronto para nosotras como mujeres es muy evidente porque lo hacemos en el día a día, desde lo que cada una de nosotras realiza en la casa, pero que socialmente ha sido invisibilizado, y es el rol fundamental que las mujeres tenemos en toda la economía del cuidado, y cómo las mujeres somos un soporte social fundamental. O sea, sin las labores cotidianas de las mujeres en los escenarios más cotidianos, la sociedad sería un proyecto insostenible.
¿no? Entonces es evidenciar, oiga, lo que usted está haciendo en su espacio de hogar, ¿sí? En su cotidianidad también es importante para nosotras, ¿no? Porque hace parte de esa memoria colectiva. Y aquí quiero enfatizar en cómo a través de esas narrativas personales, tan personales, y a veces las compañeras nos cuentan, bueno, yo lo que hago es cuidar a mi hija, yo lo que hago es aportar económicamente, rebuscarme económicamente para poder sobrevivir y aportar para hacer sobrevivir a mi familia. Como ese aporte que yo hago, que de repente pensé que era tan insignificante, de repente otra compañera que está en Bolivia o está en Popayán o está en Cali, lo valora y dice, hey, yo también hago lo mismo y entonces mi aporte es importante. Entonces empezamos a ver cómo esas memorias personales, esas narraciones biográficas empiezan a tejer una historia colectiva y una memoria colectiva. Y no es una memoria colectiva que nos traen desde afuera y desde el concepto, sino que es una memoria colectiva que nace del encuentro y que nace del tejido. Y pienso que ese ha sido el fundamento de nuestra campaña, que hoy todavía continúa rodando por ahí en redes sociales y contactando a más mujeres en distintas regiones del país, también países latinoamericanos que se han sumado, y quiero aprovechar el espacio también para que se sumen a nuestra campaña a través de un video de 1 minuto de duración donde nos cuenten como mujeres cómo aportan al cuidado de la vida. Lo envían al correo que más adelante entonces anotaremos en la parte de abajo para que puedan sumarse a este espacio de encuentro y de construcción en medio del confinamiento, porque seguimos tejiéndonos en la distancia. Gracias, Alejandra. Es una de los proyectos más impactantes que he visto, y realmente lo que me ha llamado la atención es el hecho de que se ha vuelto viral, o sea, desde México hasta Argentina, o sea, en muchos países. Lo que me parece muy interesante también es que, además de ser un proyecto, digamos, de lo que yo llamo narración terapéutica, es también un proyecto increíblemente empoderador para las mujeres, porque realmente también lo que yo noté es que no solamente o sea, esto realmente ayuda también a las mujeres a cambiar la perspectiva que ellas mismas tienen de sí mismas, porque es un proyecto que trabaja también en lo que es el imaginario colectivo, ¿no? Porque al final tú te estás poniendo, o sea, dices en alta voz, enfrente de un video, lo que tú estás haciendo y le das su valor. Entonces cambia también la perspectiva de la persona que lo está contando. Es muy, 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 uno de los proyectos realmente que me han parecido más impactantes. Felicitaciones a la comunidad. Muchas gracias. A ustedes por lo que están haciendo, porque realmente es muy, muy... Sí. Bueno, yo quería saludar también a los que nos están siguiendo. Hay muchas personas y bueno, les quiero pedir que empiecen a escribir alguna pregunta si las tienen o algún comentario. Yo ya compartí un comentario, el de Yolanda Jimena Ramírez, que dice que el trabajo comunitario tiene sentido cuando se realiza así junto a la gente y no solo para la gente. El saber está en ellas y por eso se aprende construyendo juntas. Es muy cierto, Yolanda, porque realmente pues... me recuerda mucho también, como estaba diciendo antes, a Freire, ¿no? Que al final uno no tiene que hacer las cosas para las personas, sino con las personas. Y eso es también digamos, el núcleo central también de lo que es la educación popular, ¿no? También tenemos a otras personas que comentaron, narrativas sanadoras y liberadoras. Tenemos a Gloria Guerrero Liñeiro, que dice, gracias por este espacio de escucha y compartir de palabra, las abrazo y la acompaño. Bueno, les recuerdo otra vez que compartan para que más personas nos puedan seguir, aunque ya estamos llegando, digamos, a los últimos momentos. Y quería preguntarle a las dos, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que pueden darle a quien emprender un camino como el de ustedes? Sí.
Bueno, yo no sé si consejos, pero sí como unas reflexiones que las hemos construido es entre todas y con las mujeres y en las comunidades y en el diálogo intercultural. Nosotras, o por lo menos buena parte de las reflexiones que hacemos es hablando mucho de diálogos interculturales y diálogos intergeneracionales. Hubo una época de los feminismos que hablaba, o yo por lo menos sentía que había necesidad de hacer relevo generacional, pero después cuando entendí la dimensión profunda de este diálogo de saberes, de este diálogo con las comunidades y con los territorios o en los territorios, y de que Colombia es un país plurilingüe, pluricultural, diverso geográfica, ambiental y en muchos procesos, entonces entendimos que son los diálogos interculturales. Y hay algo que nosotros trabajamos mucho y es lo de las subjetividades, o sea, ¿qué es eso de la subjetividad? ¿Por qué es importante trabajarlo a nivel individual, comunitario, organizativamente? Nosotras somos la única organización feminista en el Cauca, creo, hasta ahora, pero hemos ido como generando ese reconocimiento de la importancia porque primero, cuando nos llamábamos Corporación Ecofeminista, era como recogiendo ese legado, esa historia de lo que eran los movimientos ecológicos y pensando mucho que la ecología pues era cuidar el ambiente, cuidar los recursos naturales, cuidar mucho la diversidad, pero no entendiendo esa profundidad y complejidad de la naturaleza que era la que han defendido y han trabajado las comunidades indígenas y que es de donde emerge, diría yo también, la profundidad de lo que significa el androcentrismo y el antropocentrismo. Entonces, allí trabajamos mucho más que de la subjetividad, también de las intersubjetividades, o sea, cómo nos hacemos las unas a las otras, cómo nos construimos y nos deconstruimos, cómo aprendemos y desaprendemos. Y por eso la apuesta es muy política, porque tiene que ver con la autonomía de los cuerpos, tiene que ver con la gobernanza en los territorios, tiene que ver con la incidencia en lo político y la participación y el reconocimiento que Alejandra también ya decía hoy de lo de la economía del cuidado, que ha generado la campaña como con más conciencia sobre lo que significa ese autocuidado, no para seguirlo solamente haciendo nosotras las mujeres, sino para que ese imaginario colectivo de lo que significa esa labor cotidiana en el hogar, en el labor, en el cuidado de los hijos, de las hijas, en la pareja, eso es un cuidado que si le pusiéramos monedas no habría con qué pagarlo, ¿cierto? Entonces, trabajamos mucho como desde esa dimensión político y estética, vuelvo y digo, y pues yo quería como hacer, no sé, por lo menos para parte de cerrar esta conversación es que tú has hecho mucha insistencia porque ese es tu foco de trabajo sobre las narrativas terapéuticas, pues justamente lo que hemos hecho en las investigaciones y concretamente lo que hicimos en la Comisión de la Verdad, en la cual yo fui coinvestigadora, analizando todas las violencias sexuales, que todavía se me estremece el alma, es distinguir entre esa verdad fáctica, o sea, la descripción de los hechos, número de víctimas, quiénes llegaron, cómo llegaron, a dónde llegaron, qué hicieron, con la verdad narrativa, que es la verdad de las mujeres, que es esa historia de las mujeres, de lo que sintieron, de lo que ellas tratan de hacer todos los días para no dejarse vencer por todas estas ignominias. Esa palabra me gusta mucho. Entonces, esa verdad narrativa tiene que ver con eso, de cómo en esa narración se pone en diálogo esos hechos fácticos, esos relatos oficiales, por decirlo de alguna manera, con ese relato íntimo, intimista, profundo, doloroso, pero también, digamos, de mucha capacidad de resistencia y de mucha capacidad de lucha para decir, aquí estamos, no nos dejamos vencer, queremos apostarle a la paz, queremos construir un nuevo país, queremos que las mujeres no nos sigan viendo como el botín, como el objeto de disputa entre los actores armados y tampoco el objeto que hoy se está viendo, que es que todo lo hacemos, todo lo podemos y entonces vengan recursos porque las mujeres nos rinden mucho y entonces los proyectos productivos que son necesarios, que las mujeres en los territorios lo necesitan, pero los proyectos productivos, los proyectos empresariales o de emprendimiento, como llama este gobierno, no son nada si no están, digamos, trabajándose con las mujeres de lo que significa ese esfuerzo que ellas hacen en términos no solo de que el proyecto rinda unos
unos réditos económicos o por lo menos algo para el sustento familiar, pero que hay que pensar en la salud, en los derechos, en la educación, en la capacidad de lucha de esas mujeres que están apostándole todos los días en su casa, en su comunidad, en los territorios. Entonces esa verdad narrativa es justamente ese diálogo entre lo que esa mujer o esa persona siente en diálogo con todo lo que significa el contexto y lo que significa la comunidad y el trabajo de lucha conjunta. Gracias. Gracias por tu palabras. Alejandra. Bueno, yo quisiera decir que para estos procesos, para estos caminos que hemos elegido como feministas, no existen fórmulas. Pienso que lo importante es permitirnos esa posibilidad de redescubrirnos, ¿sí? De reencontrarnos también con un camino propio y un camino que muchas veces se nos va difuminando y se nos va escondiendo en medio de esta historia que ha sido sesgada por una cuestión de privilegios, ¿sí? Y de opresión donde las mujeres hemos permanecido como al margen, ¿no? De las decisiones, de los procesos, a pesar de que siempre hemos sido protagonistas de esta historia. Yo pienso que la posibilidad de dejarnos sentir desde adentro esa rebeldía y esa necesidad de transformación es necesaria precisamente para mantener este camino que es de largo aliento. Cuestionar esos privilegios y cuestionar esas relaciones de poder opresivas desde nuestros escenarios más cotidianos, desde nuestros espacios de formación académica, desde nuestros espacios de formación en lo organizativo, desde nuestros espacios de relacionamiento familiar, de pareja, con nuestros pares, es fundamental. Y yo quisiera decir un par de cositas más como para ir cerrando también, Aglaya, si me lo permites. Claro. Uno tiene que ver con que yo considero, frente a lo que planteabas de las narrativas terapéuticas, que un sistema que a partir de una estructura de dominación patriarcal ha intentado, ¿sí?, hacernos permanecer invisibles, tiene que contrarrestarse precisamente con una narrativa que realmente nos reconozca y nos nombre desde nuestra diversidad. Por eso es tan importante hablar de discursos que sean diversos, ¿sí? Hablar también de esos feminismos, por ejemplo, los llamados feminismos del sur, y ahí viene el tema del latinoamericanismo también, darnos la oportunidad de repensarnos como feministas, pero también aterrizadas a la realidad de nuestros contextos, ¿no? Intentando deconstruir estos discursos patriarcales también desde la diversidad y desde todos estos aportes que estos feminismos del como el feminismo comunitario antipatriarcal, por ejemplo, nos propone, ¿sí? Que nos permite también y nos hace ese llamado necesario de volver al origen. Las feministas comunitarias tienen una premisa que me parece súper importante traerla aquí a colación con el tema de las narrativas terapéuticas, y es volvamos al alma, volver al alma, que quiere decir retornar a nuestras historias, retornar a nuestros principios, retornar a nuestros territorios, mirar cuál es la verdad de las mujeres de nuestros territorios y de allí parir lo que el latinoamericanismo tanto propone, que es el pensamiento propio. Entonces, con eso, con un saludo de feminista latinoamericanista, me despido de ustedes agradeciendo el espacio. Gracias, Alejandra. Bueno, yo quería hacer un pequeño último comentario también, porque lo que dijiste, Socorro, me ha acordado mucho también algunos proyectos que hice en contra de violencia y discriminación, ¿no? En los cuales, claramente, considerando un contexto completamente distinto, pues al final lo que hice es trabajar con historias de víctimas, pero no solamente para víctimas, sino a cualquier persona que quisiera participar.
fue también en los laboratorios que hice, ¿no? Y pues me di cuenta que realmente trabajando no solamente en lo que era, o sea, yo le pedía siempre a las personas que participaban, que contaban su historia, no cuentes la cronología de tu historia, porque en cualquier periódico se puede leer este tipo de violencia, hasta más cruentemente, ¿no? Pero lo que siempre pedía era que se enfocaran en algunos aspectos en particular y en las emociones que digamos, esas situaciones le han causado. Y realmente lo que me ha dado la certeza que al final trabajar con las emociones es, digamos, la vía es que personas que vinieron para asistir porque querían pues acercarse de qué se trataba y lo que era, que no habían vivido violencias, me dijeron, nunca pensé que vivir una violencia fuera así. No, nunca pensé en eso. O sea, es también interesante porque lo que acabas de decir, o sea, me ha recordado este proyecto que hice y de cómo realmente se puede transformar también no solamente a la víctima, sino a la entera colectividad a través de un proceso de diálogo colectivo. Y no, bueno, quería solamente comentarlo porque me has acordado de esto. Y bueno, tenemos unos comentarios y yo quería compartirlos porque, bueno, nos han escribido muchas personas y, bueno, entonces tenemos que darles unos espacios también. Gloria Guerrero Liñero dice, está de acuerdo con Socorro, que lo que dijo es fundamental, las implicancias que tuvo en la vida de las mujeres, sus roles y sus sistemas familiares, la experimentación de los hechos violentos, pero siempre desde la mirada dialéctica con las potencias, resistencias y afrontamientos vitales. También tenemos Alex Morales Marín, que dice que para que los proyectos den resultados, se parte del bienestar emocional y psicológico de las mujeres. Y si no, va a ser solo una carga, una responsabilidad más. Bueno, después ustedes verán si quieren comentar algo sobre lo que nos están escribiendo. Qué buenos aportes, me emociona verlas y escucharlas. Agradezco la Ruta Pacífica de las mujeres Cauca y Comunitar, pues han impactado de manera positiva mi vida. Un abrazo en las distancias, juntas nos dejemos. Y bueno, estos son algunos de los comentarios más que no solamente son saludos y bueno, son de soporte a lo que acabamos de decir en esta hora que ha pasado y bueno, no sé si quieren comentar algo. ¿Tienen alguna opinión? Pues yo quiero cerrar como diciendo que Comunitar es eso, como una escuela de aprendizaje y de desaprendizaje, eso de estereotipos y de todas estas clichés políticos o sociales que nos ponen en unos pedestales un día y otro día nos ponen en las cloacas. Para entender entonces esos procesos de diálogo, de aprendizaje permanente en los territorios, y por eso yo le doy gracias no solo a las compañeras de Comunitar, sino a todas las compañeras con las que he tenido la oportunidad de aprender, de compartir, de construir y de deconstruir en los territorios, en la universidad, en los diferentes espacios y regiones, en mi familia, que como digo yo, he sido una desobediente de todos los mandatos y me han aguantado y me han entendido, me han apoyado, por supuesto. Esas son las mujeres que nos animan todos los días y que nos dan fuerza porque a veces uno dice, uy, no, esto está tan duro, tan difícil, no le ve alternativa, mejor cerremos y vámonos. Y a mí me prohibieron ya decir que cerremos. Siempre para adelante, porque pues, y también cuando yo digo, yo hago parte como de esa generación de cuando los Beatles cantaban la imaginación al poder, y yo creo que es eso, no renunciar a la capacidad de seguir soñando por un país en paz, por un país donde las mujeres tengamos ese lugar preponderante de lucha, de reconocimiento, de valor social y de valor político y de participación en lo público como ciudadanas que somos y como seres humanos. Entonces, que Comunitar, digamos, desde esa apuesta ecofeminista decimos, desde todos los lenguajes defendemos todos los derechos y nos oponemos a todas las violencias, porque no es solamente ese lenguaje verbal, no es solamente el lenguaje escrito, no es solamente los libros, sino es el lenguaje de la fotografía, el lenguaje de los colores, el lenguaje de las canciones, todo lo que acudimos en Comunitar para trabajar con las mujeres, para ayudarnos a repensarnos y a trabajar. Y entonces, cada vez
por lo menos en los últimos años, hemos venido por lo menos como haciendo la reflexión sobre lo que significa la biodiversidad. No solamente la biodiversidad geográfica, como lo dije al comienzo, bioambiental, sino la diversidad de vidas, la diversidad de historias, la diversidad de lenguajes y la diversidad de lo que somos. Y que la diversidad de pensamientos, y que esas diversidades individuales, colectivas, de sentipensares, son las que nos hacen de verdad poder construir conjuntamente, porque si todas fuéramos iguales, pues cada una nos guiaríamos por un solo formato, por una sola experiencia, y no, todos los días aparecen experiencias distintas. Todas las veces las mujeres que nos encontramos con las mujeres de los territorios, de las comunidades, de las organizaciones, agradecemos a ellas, a todas, por confiar en Comunitar, por sentir que Comunitar es un espacio de encuentro, de conversa, de descanso, o como dijeron las mujeres en la Comisión de la Verdad, con dolores guardados por años, que nadie las había escuchado, jamás las habían escuchado, jamás habían tenido la posibilidad de contar lo que ellas sintieron cuando fueron agredidas, violentadas, cuando mataron al esposo, a los hijos, cuando violaron a sus hijas, a ellas mismas. Dicen ellos, yo necesito que esto lo sepa el mundo entero. Entonces la palabra, a pesar de todos estos múltiples lenguajes, la palabra sigue siendo, digamos, como la expresión por excelencia en términos de poder gritarle al mundo lo que somos y lo que queremos. Así que gracias a Glaya, gracias a Alejandra, y a todas en Comunitar, y a todas quienes en los territorios sienten que en Comunitar se puede hablar, se puede preguntar, se puede dudar, se puede llorar y se puede soñar. Gracias, Socorro. Bueno, pues finalmente agradecerles a todas las personas que han estado acompañándonos en esta oportunidad. Yo quería cerrar ahorita que Socorro me tentó la memoria para traer algo de hace muchos años, y es en la época que ella menciona que estuvo Gloria Cuartas aquí que vino a una conferencia en la Universidad del Cauca también. En esa época yo era estudiante y ella nos hizo un comentario en un espacio de reunión que tuvimos con las feministas de esa época en la universidad, que a mí me marcó la vida. Y les quiero compartir hoy esto, y es que ella hablaba de cómo había sido cuestionada por no construir una vida familiar, digamos, dentro de los cánones sociales, ¿no?, establecidos. Y la respuesta que ella le daba a los y las periodistas era que ella profesaba un amor político, ¿no? Sí. A mí eso me quedó sonando durante toda la vida, ¿no?, hasta ahora, y me parece maravilloso retomar esto, porque yo siento que es desde el amor político que, como feministas y como defensoras de los derechos de las mujeres, día a día le ponemos el corazón a esta causa. Y también es ese amor político el que nos permite seguirnos construyendo y seguir construyendo junto a las mujeres en los territorios, y apostándole a una narrativa que sea incluyente de las realidades, una narrativa que sí nos permita tejernos en colectivo, pero que también reconozca la diversidad existente. A ellas que nos están escuchando, que son quienes resisten las inclemencias de la guerra, que son quienes están en los territorios poniéndole el cuerpo y poniéndole el corazón a esta lucha que estamos librando en Colombia, muchas gracias, porque gracias a ustedes nos levantamos todos los días para seguir trabajando y sintiendo que esto vale la pena, y seguir construyendo desde el amor político. Y también enviarles un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, pues a los hombres también, pero teniendo en cuenta la dinámica de la campaña Juntas Nos Tejemos, enviarles un saludo de mucha fortaleza y de mucha esperanza en medio de este distanciamiento, ¿no? Invitarlas a que nos sigamos tejiendo, a que sientan que no estamos solas, que siempre hay alguien, una compañera, una amiga, una familiar, que también nos puede escuchar, y que si estamos viviendo situaciones de violencia en nuestros espacios cotidianos de hogar, es el momento también
de empezar a construir esas resistencias cotidianas desde nuestras redes de apoyo. Aquí estamos, aquí seguimos tejiéndonos en la distancia. Desde Colombia, un abrazo enorme para todas y para todos. Gracias. Y la verdad narrativa es lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, justamente con el grupo de trabajo de género, y a la que le estamos apostando desde Comunitar, esa verdad narrativa en la que la palabra sea sanadora, en la palabra sea reconocida, escuchada, valorada. Y ahí estamos, apostándole a la paz, porque desde que nació la ruta, la pregunta, ¿qué hacemos las mujeres por la paz? Que fue una pregunta también histórica que se hicieron en Inglaterra en medio de la guerra, cuando Virginia Woolf escribió Las Tres Guineas. ¿Qué hacen las mujeres y qué hacemos las mujeres para construir paz? Pues eso es lo que estamos intentando desde los espacios de formación, desde los espacios de reflexión, desde la comunicación, desde estas campañas, digamos, que en apariencia parecieran sencillas, pero que tienen detrás todo un trabajo, toda una iniciativa y toda una creatividad. Las mujeres se han podido expresar de una manera muy espontánea, muy cotidiana, muy hermosa y muy política. Así que a esa verdad narrativa le vamos a seguir trabajando, y creo que esta conversa nos hace como el llamado a tener más conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Colombia, para ti en Italia, y bueno, seguir entretejiendo relatos, historias y palabras. Gracias, Socorro, y gracias, Alejandra. Realmente creo que se me erizó la piel. Esta es la conversación que más me ha emocionado, tal vez por todo lo que escuché, y que realmente me lleva también a mi experiencia. Les conté, ¿no?, que tuve una experiencia en África del Sur haciendo una investigación cualitativa para mi tesis doctoral, y bueno, me encontré con muchas historias parecidas a las que contaste tú, Socorro, y tú, Alejandra, también, y bueno, y lo que estoy haciendo acá, o sea, que realmente es una conversación que se está acabando, pero que si fuera por mí, seguiría ahora. Yo creo que también veo que no hacen sino aumentar las personas que nos están siguiendo, o sea que están todos muy interesados, y bueno, quizás organicemos otra más adelante, ¿no? Bueno, en todo caso, les quiero agradecer por su presencia, por compartir su experiencia y su historia. Valoro mucho su aporte, y bueno, invito a todos los que nos están siguiendo a participar también la semana entrante, porque habrá otra conversación en español. Será con Hortensia Hidalgo Cáceres, que es una indígena aymara, y hablaremos de storytelling terapéutico y medicina espiritual tradicional para los pueblos originarios. Será el miércoles 1 de julio. Bueno, hora de Colombia 11 de la mañana, en Italia serán las 6 de la tarde como hoy, y en Chile serán las 12 de la mañana, para los que les pueda interesar. Y bueno, gracias a todos los que nos siguieron, los que compartieron, gracias por tantos comentarios, realmente estoy muy contenta. Y bueno, nos vemos la semana entrante. Gracias y un abrazo desde Italia. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo de Colombia.